Buenos días. Yo me gustaría empezar diciendo que estoy muchísimo honrada con esta invitación que me ha hecho la comitiva de la JAM, y decir que hace 4 días que estamos aquí todos juntos y que yo he aprendido muchísimo, muchísimo con vosotros, con ustedes, y gracias por eso también. Un punto antes de comenzar, me quería disculpar por mi castellano, que lo hablo así porque estoy muy acostumbrada a hablar con gente de España y lo he aprendido con ellos. Bueno, espero que me entiendan. El primer día que he llegado aquí, a Argentina, que es mi primera visita de mi vida a este país fantástico, ha salido un artículo que nos llama la atención para los problemas que están en este momento cada vez más graves con la biodiversidad. Es el segundo llamado de un conjunto muy grande de cientistas, donde 15.000 cientistas, donde se incluyen muchos argentinos, quizás algunos de vosotros, y nos llaman para los problemas de la conservación. Y estos problemas han sido ya, esta es la segunda noticia que nos mandan, después de la primera que ha salido después de en 92, después de la conferencia del Río. Y obviamente que esta llamada se insere en la disciplina de crisis que nosotros conocemos y muchos trabajamos, que es la biología de la conservación, que ha sido fundada por Michael Solé y Will Cox en 78. Esta disciplina es una disciplina de crisis que vosotros conocen esta figura y que tiene muchas ramas. Yo trabajo en esta rama, la genética de las poblaciones. De verdad que lo que hago ahora más recientemente es intentar aplicar las teorías y lo que he aprendido en genética de poblaciones a conservación de los recursos del planeta. Y esta disciplina de genética de conservación es sobre todo una disciplina que utiliza las herramientas de genética para conocer más sobre las poblaciones y las especies y poder, con ese conocimiento, aplicar a medidas de conservación. Intentamos también hacer face a las mudanças ambientales, pero sobre eso os voy a hablar un poco más tarde. Y lo más importante en genética de la conservación dice respecto a la genética, a la diversidad genética. ¿Por qué? Porque con la diversidad genética es posible que la selección natural actúe y que los organismos se adapten. Y la adaptación es absolutamente fundamental, como saben, porque hay un ambiente de gran cambio como estamos viviendo hoy en día, hay un planeta que está en cambios tremendos. Si los organismos y las poblaciones no tienen variabilidad, no se van a conseguir adaptar. Entonces, pues he traído aquí este concepto que es muy reciente, que ha sido publicado en Science hace 2 años y que ha sido desarrollado por un conjunto de científicos suecos y que nos muestra los límites más importantes para la biodiversidad. Y vos quería explicando muy simplemente este gráfico, nos muestra que hay diferentes barreras y la roja nos muestra la zona donde
já ha passado os limites de lo que é sustentável. Donde de lo que não sabemos lo que vai a passar. E realmente creio que não conseguem ver, pero queria chamar vuestra atenção para esta parte aqui, que podem ver que hablam de cambios climáticos, hablan de acidificación de océanos, de utilización de agua no salada, etc. Pero lo que vemos realmente como lo que ha atingido aquí, uno de los dos puntos que ha atingido, lo que ha ultrapassado, ha sobrepasado lo que es sostenible, ha sido lo que dice aquí, que es la diversidad genética. Eso es una mensaje que vos quería pasar hoy, porque ahí veo que la genética es cada vez más una preocupación, pero no estoy cierta que todos tengamos esta idea. La diversidad genética está ahí en un decréscimo en el planeta muchísimo grande. Y cuando hablamos de extinción de especies, es una cosa distinta, porque las especies sí que tenemos extinciones de especies, pero lo que nos dicen aquí estos grupos de científicos es que estamos extinguiendo poblaciones, porque las especies son un conjunto de poblaciones con distintas características genéticas. Y si extinguimos poblaciones, estamos a reducir la diversidad genética y, por consiguiente, la capacidad de la especie de sobrevivir a un planeta en grandes cambios. Bueno, entonces no vos voy a contar todo isto. He juntado un conjunto de marcos importantes en esta disciplina de la conservación de genética y os quería decir que, al revés do que que es normal pensarse, la genética de la conservación ha aparecido antes de la biología de la conservación. La palabra, la expresión se ha acuñado antes, en 74. Sir Otto Frankl ha hecho un paper que se ha llamado Genetic Conservation y nos hablaba de la importancia y de la responsabilidad que tenemos todos nos conservando la genética. Y si se acuerdan, el término biología de la conservación ha aparecido al final de los años 70. Pues hablo también de un marco importante que voy a hablar aquí hoy y que es el primeiro paper que utiliza muestras no invasivas y que ha cambiado la manera como podemos mirar y observar y hacer inferencias sobre las especies. Y finalmente, os llamo la atención para que este tema de la genética realmente está tomando importancia. Finalmente la gente está pensando que es muy importante conservar y saber cómo aplicar los resultados de la genética y de los estudios de genética de conservación, que ha sido un problema hasta ahora, y se ha creado hace 2 años la Comisión de Especialistas en Conservation Genetics da IUCN. Había muchas comisiones de muchos temas, pero de genética no había nada. Entonces esta comisión se va a encargar de pegar en los estudios de genética de conservación e intentar incluirlos en las clasificaciones de las especies y todo eso. Bien, entonces esto, nada, só para vos decir que las herramientas que usamos para hacer Conservation Genetics son las herramientas típicas, tradicionales de la genética. Y ahora, como os he dicho, trabajamos también muchísimo con las muestras no invasivas y que han cambiado el mundo de la Conservation Genetics. Para eso necesitamos de
laboratorios adecuados, con condiciones para que nuestra muestra, que es absolutamente preciosa, no se deteriore. Essas condições passam por, sobretudo, porque o ADN que está em las muestras não invasivas é um ADN em muito pouca quantidade e muitas vezes em pouca cavidade, com pouca cavidade. Então, lo temos que proteger muito bem para que não se contamine, sobretudo, com outros ADNs que sejam utilizados em os espaços ou com o ADN humano. E as condições principais de um laboratório destes são ter luzes ultravioletas para que se descontamine entre cada utilização e também, se possível, ter pressão atmosférica positiva para que quando se abre a porta todo salga e nada entre. Claro que depois é fundamental trabalhar com todo esse equipo de chapéu e bata e essas coisas que não sei dizer em castelhano. Bueno, então vou organizar mi toque. Estes são os temas que eu trabalho em la genética de la conservación. Há outros e he organizado mi talk, mi charla em estes temas que são a demografia histórica. Eu os vou contar um pouco de meu trabalho aqui. A hibridação, os parâmetros populacionais que temos que saber se queremos conservar e depois a identificação para casos forenses ou outros de los indivíduos e de las espécies em las muestras não invasivas. Bien, isso vos podia contar de qualquer espécie que há em este planeta, porque podemos utilizar, estamos em condições de utilizar qualquer espécie. A genética tem as ferramentas atualmente para usar o que seja para estudar e para poder aplicar conservação. Pero eu vos vou falar destes dois organismos, que são os dois exemplos que trago aqui, que he hecho algum trabalho nos últimos anos, e que são o Giant Sable Antelope, e este é antílopo gigante que há em África, e o lobo gris. Então, muito rapidamente, porque todos vosotros sabem isto, o lobo gris é a espécie que ocupa a mais grande área de distribuição do mundo de mamíferos, obviamente quitando o homem. E eu vos vou falar muito especialmente da Península Ibérica, que é onde tenho hecho mais trabalho com esta espécie. E o Giant Sable, o antílope gigante, é o símbolo nacional em Angola. É muito curioso que desde o equipo de futebol hasta as aerolíneas, tudo se chama Giant Sable, ou palanca, como dizem em idioma por aí. E tudo é relacionado com o antílope gigante. Tem uma importância para essa gente absolutamente increíble. Vosotros vão por el país, como he hecho eu algumas vezes, e tudo desde a peluqueria hasta o clube noturno ou hasta lo que sea, el bar, tudo se chama palanca. É realmente uma importância que o animal ha adquirido, que o bicho ha adquirido aí, em esse país, muito increíble. E vos vou falar um pouco também por quê. Então, o Giant Sable existe, realmente a espécie ocupa uma grande parte de África. Aqui, todo isto é sable, é o antílope, pero o Giant Sable é uma subespécie que ocorre unicamente em Angola e em uma área muitíssimo restrita. Bueno, então, vos vou falar de meu primeiro tópico e vos trago a história do Giant Sable. E vos vou falar um pouco de demografia histórica e atual. Este antílope ha sido dado como extinto em 82. Não se há, as populações eram muito pequenas e ha desaparecido.
nadie más lo ha visto hasta 2005, de fruto de un trabajo de un colega de nosotros que acaba de hacer su tesis de doctoral en las especies y que ha desarrollado un gran programa de tentativa de ver si los bichos seguían por ahí. Ha estado 3 años haciendo cámara traps y otros métodos y finalmente en 2005 ha sido noticia mundial que este grande antílope había sido redescoberto. Y ha sido noticia mundial porque esta es una especie que ha siempre sido muchísimo la más apreciada como trofeo em África. É o mais grande antílope africano e é muitíssimo apreciado. E a descoberta ha sido hecha em este mamífero era conocido solamente, ha sido sempre conocido solamente em 2 populações em Angola. Lo que llamamos el Parque Nacional de Cangandala, que es un parque nacional que ha sido creado de propósito únicamente para proteger esta especie, y la reserva de Luando. Y los ven aquí señalados a verde. Son juntitos y realmente el antílope nunca ha sido visto en otro sitio que no en esta área. Bueno, como es una especie muchísimo apreciada, ha sido porque no se caza hace muchos años, pero ha sido muchísimo apreciada para cazar por el tamaño gigante de sus cuernos y su nombre viene de ahí. Hay un montón de trofeos espalhados por todos los museos del mundo. Y este exemplo que está aquí es el Museo Real de la Casa Real de Portugal. Como ven, hay un corredor dedicado solo a la especie por la importancia que tiene y por la belleza del trofeo. Este es mi colega Pedro Vaz Pinto, que ha desarrollado este trabajo y ha hecho su tesis en este antílope. Y aquí os muestro los dejetos, los excrementos de este animal. Entonces, con un conjunto de muestras que incluyen animales, tejido de animales vivos, incluyen las muestras que hemos ido a colectar a muchos museos en el mundo e incluyen muestras frescas de heces que hemos colectado ahí, en Cangandala y en Luando. Hemos primero desarrollado un conjunto de marcadores moleculares, que en este caso han sido microsatélites, un conjunto de 50 microsatélites, a lo cual aplicamos a las muestras históricas y a las muestras recientes, hemos aplicado una inferencia bayesiana, de aproximación bayesiana, computación de aproximación bayesiana. E isto que vos digo, que vos muestro aqui, é os cenários que hemos desenhado de partida, de início, para que pudessem contar qual seria o cenário mais adequado à história que se ha passado com esta espécie. O que sabemos hoje é que há muito poucos indivíduos, mas realmente não sabemos quando se ha passado isto, quando se ha tornado uma espécie tão pouco presente. E hemos desenhado estes cenários, que o primeiro é o cenário neutro. Realmente a espécie ha sido sempre assim e não ha habido nenhum cambio de tamanho populacional. Bueno, después un cenário donde el cambio de tamaño ha sido mucho antiguo, más antiguo. Otro escenario que pensamos que podría ser testado es que el cambio es muy reciente. Y por último, hemos testado la posibilidad de haber 2 cambios de tamaño de población.
Bueno, hemos hecho todos los cálculos y todas las aproximaciones con una muestra de museo, como os he dicho, y las muestras nuevas, y hemos visto que o escenario más probable para explicar lo que vemos hoy en Angola es el escenario 4, que parece que haya habido dos cambios en tiempos diferentes de tamaño. Entonces, fomos a ver lo que nos decía este método de inferência sobre esses cambios. E hemos descoberto que o cambio que se ha pasado muy recentemente es aquí y que hace 9 generaciones que se ha pasado, solo 9. Bueno, hemos sabido ahora también que el efectivo populacional de estos animales en Angola es de 55 individuos. Y ha habido un cambio desde 9 generaciones para atrás, que el efectivo populacional más antiguo era de 950 individuos. Bueno, el effective population size. Esto es una diferencia de 19 veces. Es absolutamente impresionante. Bien, lo que hemos visto también es que haya habido un otro cambio hace 20.000 años, probablemente relacionado con factores climáticos, lo que sea. Ahora mismo no estamos estudiando eso. El efectivo antiguo era aún más grande. Bueno, lo que se ha pasado entonces hace 9 generaciones. Ha sido muy fácil relacionar lo que vemos hoy con lo que sabemos de la historia reciente de Angola. Guerra y más guerra. Han sido, desde 61 hasta 2002, han sido 40 años de guerra. Y la guerra es que se hace lo que fuera. La gente tiene hambre, tiene que comer, y no olha ni sequer a sua espécie mais importante e que é realmente o símbolo de um país. E é dramático pensar que, não vos he dicho, pero esta espécie é tão importante que nunca ha salido de Angola. Nunca ha habido um exemplar fora de Angola. E em Angola nunca ha habido um exemplar en cautividad. Entonces, lo que resta de esta especie es un efectivo populacional de un effective population size de 55. Nos parece dramático. Y, además, hemos comprobado también que haya habido, esto sí ha resultado en un bottleneck genético tremendo y que la diversidad genética de la especie ha sido reducida muchísimo. Bien que no hemos conseguido ver que las dos poblaciones en las dos áreas reservadas, las dos áreas protegidas, sean distintas, pero bueno, lo que tenemos es algo muy reducido y obviamente con implicaciones de conservación grandes. Voy a volver a esta especie un poco más tarde para vos decir lo que hemos hecho. Ahora, de este pedacito de historia, me gustaría, y a lo largo de mi charla, os voy dando mensajes de lo que pueden retirar ustedes de aquí, porque obviamente yo no tengo ejemplos para vos dar de mamíferos de Argentina, me gustaría mucho, pero no los tengo. Entonces, creo que esta historia puede ser inspiradora para vosotros, para vuestras historias, para vuestros estudios. Y lo que tenemos de aquí, de este estudio, lo que tiramos, es que la genética de la conservación nos da ahora una caja de herramientas que nos permite describir y nos permite inferir
lo que ha sido la demografía de las especies y no solo, como estamos habituados, muchos otros estamos acostumbrados, yo escucho eso muchas veces, que la genética nos dice cosas antiguas. No es verdad. Han visto aquí, la genética nos está a dar cosas totalmente contemporáneas y nos está a permitir tener herramientas en la mano que nos comprueban que hay un problema grave con esta especie y que hay que hacer algo. Bueno, mi segundo tópico es la hibridación. Os voy a hablar de dos casos de hibridación. Uno, la hibridación entre una especie doméstica y una especie salvaje. Para eso os voy a hablar del lobo y muy en particular de lo que pasa en el lobo ibérico. Bueno, esto que ven aquí, las pintitas amarillas, representan los casos descritos en papers de hibridación perro-lobo en Europa. Y puede ver que la hibridación es más frecuente de lo que pensamos y está descrita en gran parte de Europa. Entonces, nosotros hemos, como la historia del lobo en Portugal y en Península Ibérica, Portugal y España, es una historia de persecución muy intensa y, bueno, por todo lado, pero ahí también. Y pueden ver que el lobo, a medios del século XIX, ocupaba toda la península, Portugal y España, y se ha vindo a reducir y ahora queda solamente al noroeste de la península. Entonces, es una preocupación que en casos destes es muy, o puede ocurrirnos que vamos a tener casos de hibridación. ¿Por qué? Porque el ambiente, el hábitat es así, súper humanizado, es totalmente dominado por los humanos. Y los perros son muy abundantes, claro. Y hay una presión de caza al lobo muchísimo grande por los conflictos, los mismos conflictos que vosotros tenéis aquí con vuestras especies de carnívoros grandes. Exactamente lo mismo lo he aprendido ahora. Y el hábitat está muchísimo modificado. Entonces podríamos pensar que había realmente condiciones para que la hibridación ocurriese. Y hace unos años hemos comprobado que realmente la hibridación estaba presente, hemos visto 3 puntos de hibridación en Península Ibérica, pero esto lo hemos hecho con muestras de animales muertos. Es impresionante, cada puntito negro es un animal muerto que se han coleccionado en Portugal. Tenemos un banco de tecidos que todos los animales, todos los lobos muertos son conservados y después son distribuidos a las múltiples universidades para que sean utilizados en lo que la gente quiere investigar. Y nosotros recibimos muestras para hacer genética. Y en España también hay, bueno, España es un poco distinto porque en Portugal el lobo es estrictamente protegido, en España es en algunas zonas especie que se caza, entonces es más fácil por ahí tener muestras también. En todo caso, este trabajo ha sido hecho todo con muestras de tejido y habíamos visto estos tres puntos de hibridación. Luego, después de publicarmos este paper, nos han llamado de Galicia y nos han mostrado estas fotos. Y nos han dicho, esto es muy raro, ¿qué pasa? 2 individuos que son lobos, que tienen el fenotipo de lobo y están aquí al mismo espacio, la misma manada que un otro que nada tiene a ver con lobo. Lo mismo aquí, ven este individuo que no tiene fenotipo de lobo. Entonces nos han llamado y simultáneamente, y este caso se pasaba aquí, en otra zona distinta de la que nosotros habíamos visto en ese artículo anterior. Bueno, la verdad es que
nos llamaron y nosotros hemos dicho que sin muestras de tejido sería difícil analizar la hibridación porque se trata de hibridación de una especie salvaje con una especie doméstica que ha sido domesticada de lobo y los genomas son bastante similares. Y entonces había que desarrollar herramientas para que pudiésemos utilizar no muestras de tecido, pero muestras no invasivas. Mientras, la administración española, que no quería esperar, ha abatido 4 individuos. Estão aqui dos casos, me perdonem as imagens que não são bonitas. Bueno, esto ha sido una decisión política y ha sido súper contestada por los españoles y que querían llevar al caso y han llevado al caso a la Unión Europea y que no querían matar lobos, ni matar híbridos, ni matar animal ninguno, porque hay que proteger todo. Y entonces la administración estaba con un problema muy grande, serio, político, porque había hecho algo que la población no aceptaba. Bueno, nosotros seguimos trabajando y nos pareció importante, un problema de conservación importante para apostar fuerte, y hemos desarrollado un conjunto de herramientas que nos ha permitido utilizar muestras no invasivas para hacer una detección rápida de los casos de hibridación e identificar las clases de híbridos, porque haber un híbrido puede que no sea importante y es una cosa para retener, porque puede que el híbrido no sea fértil y ya está, se termina ahí. Pero estos híbridos perro-lobo son fértiles y muchos otros de hibridación entre otras especies son fértiles. Y eso es un problema de introgresión, en este caso, de genes domésticos en la población salvaje. Entonces, había necesidad también de identificar las clases de híbridos, si era un F1, si eran las otras clases de hibridación que resultan de ahí. Y después había que conseguir hacer un monitoreo de hibridación en un espacio mayor. Entonces, lo que hemos desarrollado un conjunto de herramientas y lo que hemos visto, utilizando muestras no invasivas y también los 4 lobos o híbridos que habían sido muertos, hemos visto que realmente la población, esa manada que estaba ahí y que la administración ha quitado 4 individuos, era compuesta por 2 lobos, o lo que nos identificábamos como 2 lobos, 9 híbridos y 2 perros. Entonces, lo que hemos dicho a la administración es que han removido de la población 40% de los híbridos. Y ahora, ¿qué iban a hacer? Porque seguir los híbridos es caro, es necesario plata para hacerlo, es necesario esfuerzo y había que invertir más si querían controlar la situación. Que retirar solo 4. Había que pensar si era o no era aceptable en términos de conservación y de gestión. Bueno, de aquí partimos para una evaluación más grande. Este caso había pasado aquí, en esta manada, pero había que comprender lo que se pasaba en toda esa zona. Entonces, hemos hecho un muestreo de campo muy alargado y en 2013, y todas las muestras que utilizamos en este trabajo han sido coletadas en 2013 para que sea exactamente la misma generación, y hemos detectado estos números. Entonces, en 140 genotipos utilizando excrementos, hemos detectado
78 lobos, 58 perros, e vos digo que esta é uma zona muito humanizada e é natural que os perros andem ao monte e que se coletem muitas muestras de perro, e 4 híbridos. Hemos também conseguido determinar por a primeira vez a densidade de híbridos em uma região. E hemos visto que esses híbridos não estavam todos em esta manada que havia sido detectado 2 anos antes. Se espalhavam estavam em vários pontos, 2 outras manadas, e também hemos encontrado um indivíduo que não estava alocado em esse momento a um sítio onde se conheceram na manada. Então, vemos que realmente a hibridação e este problema de hibridação salvaje doméstico é muito más alargado en la escala espacial de lo que pensamos. Y hay que pensar si es razonable, y hemos hecho, esto es la herramienta que tenemos para ofrecer a la administración, porque después es un juego político, obviamente. La administración tiene los datos, sabe dónde están los híbridos y va a hacer lo que pense. Nosotros no podemos hacer más que esto, pero hemos fornecido todos los datos para que esa gente que tiene el poder de decisión lo pueda actuar. Bueno, voy a hablaros rápidamente también del caso de hibridación aquí distinto. Esta hibridación que vos he hablado de perro-lobo es una hibridación dentro de la misma especie, es una hibridación interespecífica, y aquí es una hibridación intraespecífica. Lo que pasa es que las poblaciones de este antílope gigante eran tan pequeñas, que ya no, en una de las poblaciones, más propiamente aquí, en esta, ya no había machos. La población, cuando ha sido descubierta nuevamente en 2005, solo tenía hembras. Y lo que tenía eran unos individuos muy raros que había por aquí y que tenían un fenotipo intermedio. Entonces, nuestro colega de campo ha puesto inmediatamente la posibilidad de que fueran híbridos, porque había otra especie que este género, que es el género Hippotragus, tiene solo 2 especies actualmente y las 2 se solapan en esa región. No se conocen casos de hibridación entre las 2 especies en toda la África, en toda la distribución simpátrica en África, pero aquí no se sabía lo que pasaba, que había individuos muy raros y que no se veía ningún macho del antílope gigante. Entonces nosotros desarrollamos nuevamente herramientas para poder estudiarlo en términos genéticos y hemos hecho este estudio con microsatélites también, y hemos visto que pueden ver aquí, todo lo que es azul es los individuos puros de esta especie de antílope gigante. Hemos utilizado la población de Angola y otra población en Namibia de otra subespecie para probar que lo que víamos después era realmente una hibridación entre 2 especies distintas, y hemos utilizado un conjunto de muestras de la otra especie, que es el Hippotragus equinos. Y lo que vemos en estos individuos raros que venían del campo es que realmente tenían un genótipo intermedio entre los 2 genótipos que conocíamos, el antílope gigante y el antílope rojo. Y hemos comprobado que las 2 especies se estaban mezclando. Esto ecológicamente se conoce cuando hay un shortage, una cantidad muy pequeña de machos en las poblaciones. Se conoce en términos de teoría ecológica que las hembras pueden, por una cuestión de sobrevivencia de las especies, pueden empezar a reproducirse con otra especie. Y estamos muy
seguros, y lo hemos publicado, que es eso que se ha pasado aquí. En desespero, porque no había más machos de su especie, las hembras han, pela primera vez conocida para esta especie, optado por se reproducir con machos de la otra especie. Bueno, era un caso dramático y había que hacer alguna cosa. Entonces se ha montado una operación muy grande con apoyo del gobierno de Angola y con un conjunto muy grande de especialistas de científicos que conocían bien África, los mamíferos africanos y algunos en particular este mamífero, y se han translocado individuos de la población de Luando, la otra, se han translocado un macho primero y más tarde otros individuos para un gran cercado, lo que llamaron santuario, un gran santuario con 4.000 hectáreas, donde yo he andado un día entero de coche intentando buscar a los animales, porque realmente es muy grande y no se da cuenta que estamos dentro de un santuario. Y ahí han conservado, han puesto todas las hembras puras que aún existían y han puesto el macho que han aportado de la otra población. Obviamente que es una operación de riesgo, porque la otra población tampoco está bien. Os he dicho antes que el efectivo poblacional es 50, el effective population size es de 55, entonces esto no es un valor bueno, pero para salvar esta población que no tenía más machos se ha hecho esta operación. La verdad es que ha sido una operación increíble y los animales han empezado a crecer. Y la población hoy, que ha empezado con 9 hembras y un macho, después se ha traído más 3, 4 individuos, pero hoy tiene más de 30. Y entonces yo os quería traer aquí este caso que me parece un caso de suceso, de conservación, que ha sido muchísimo ayudado por la información que la genética ha podido aportar para conocermos mejor este caso y esta especie. Bueno, ¿cuál es el mensaje que vos doy hoy? Es que la genética de la conservación tiene las herramientas hoy para detectar, para comprender la hibridación entre la misma especie, hibridación interespecífica y hibridación intraespecífica, y con eso, con esas herramientas, podemos actuar, podemos hacer manejo de las poblaciones si es necesario. El tercer tópico que vos trago es los parámetros que podemos determinar o que yo he trabajado en los últimos años para parámetros poblacionales. Os trago otra vez el lobo en la península ibérica y vos quería decir de primeras que sabemos ahora que esta población que está aquí es una población que podría, porque estamos en presencia de muitas barreiras espaciais, estamos em presença de quizás estes lobos, há uma parte de lobos que comem ganado solamente e há outra parte em outras partes da população que comem espécies selvagens. Há conjunto de temas que nos podiam fazer desconfiar que a população podia estar de algum modo estruturada. Não lo víamos, os lobos são todos iguais. Hay una como que continua distribución, entonces fomos a estudiar la estructuración poblacional utilizando ferramentas genéticas. Y el resultado es absolutamente sorprendente. Hemos detectado 11 poblaciones distintas de lobo en Península Ibérica. Eso nadie lo decía. Nosotros también hemos quedado sorprendidos. Pero son poblaciones totalmente
crípticas, que en este momento, eso es, que no las conseguimos distinguir si no fueran las herramientas genéticas. Y en este momento estamos buscando fatores que puedan explicar lo que estamos viendo. Eso lo hemos comprobado con un conjunto de lobos que habían sido marcados con colar. Hemos hecho un conjunto de científicos grande en Península Ibérica que trabajaba con lobo, de ecología, trabajo de campo y que tenían datos de colares de animales seguidos. Entonces le hemos pedido todo eso, han sido muy colaborativos, hemos hecho una gran colaboración y hemos sobrepuesto nuestros polígonos genéticos con los datos de los collares de los lobos seguidos. Y ha sido sorprendente ver que, excepto en 2 casos, aquí y aquí, las áreas ocupadas por los lobos parecían, medidas con los collares, parecían que se solapaban muchísimo se solapaban muchísimo con los polígonos que habíamos nosotros descubierto con la genética. Bueno, eso nos ha dejado muchísimo contentes y nos ha dado un gran alento porque las herramientas genéticas realmente son extraordinarias. Aquí os dejo este mensaje. La genética de la conservación y las herramientas que tenemos hoy nos permiten detectar estruturación críptica, estruturación que no conocemos y que podemos desconfiar o podemos no desconfiar. Hay que analizar para saber lo que pasa. Y a un nivel de escala pequeña como nunca antes había sido testado. Y os digo que ya están descritos en otras poblaciones, en Norteamérica, en Canadá y mismo en Europa, estruturación de poblaciones de lobo, pero nunca a esta escala. Lo que hemos encontrado en Península Ibérica es realmente distinto. Bueno, y entonces, para empezar nuestro estudio de cómo percibir por qué surge esta estruturación que aparentemente no se correlaciona con ningún landscape feature, ninguna estructura de paisaje, hemos empezado a estudiar, o ya estábamos estudiando, pero continuamos aquí a estudiar esta población que es chiquitita y que es cerca para nosotros, porque nosotros vivimos aquí a Porto y hemos hecho un estudio continuado de los individuos aquí, en esta población. Y esta población es compuesta solamente por 6 grupos de lobos, lo que es también muy impresionante. Y desde 2007 hasta 2015 hemos colectado más de 1.200 muestras no invasivas, excrementos, y ao mesmo tempo hemos conseguido 37 muestras invasivas. Esto me parece importante salientar, porque muestra súper bien el poder de la genética no invasiva. Es que exatamente al mismo periodo de tiempo, si fuéramos a trabajar solo con 37, no sabíamos nada de lo que sabemos hoy. Y trabajando con 1.250 ha sido posible lo que os voy a mostrar. Todas estas muestras, obviamente, que vienen al laboratorio y los experimentos, como vosotros algunos ya la experiencia, no nos van a servir todas, porque ni todas tienen el DNA que sirve, ni todas tienen las condiciones, ni todas tienen la preservación necesaria. Pero la verdad es que terminamos con muchísimas, 600, 700, lo que sea, y que es incomparable el número con el número que se consigue con muestras invasivas. Bueno, el trabajo se ha hecho en campo y hago aquí mi mención a mis colegas que hacen un trabajo absolutamente fantástico en el campo y que son especialistas del lobo. Y se colectan las muestras, se guardan en el laboratorio, vamos al laboratorio a hacer los
los procedimientos. Y después, con los resultados que tenemos, podemos hacer un montón de cosas en términos populacionales y, por ejemplo, calcular el tamaño de las manadas, calcular el tamaño de la población, ver el relatedness entre los individuos, porque tenemos las medidas genéticas para hacerlo, y también ver si hay dispersión dentro de esa población. Entonces, rápidamente os muestro que los resultados que hemos tenido con la genética nos han podido hacer calcular el número medio de individuos que tenemos por manada y a lo largo de esos años. Y hemos llegado a un número como 5.4 individuos por manada, que tienen variaciones obviamente anuales, pero es el número medio de individuos. Eso no lo conocíamos. Además, hemos conseguido calcular el tamaño de la población y que en este momento calculamos como 31 individuos en esa área por año. Y eso tampoco lo conocíamos. Esto no ha sido solo calculado con genética, porque los colegas que hacen el trabajo ecológico también van al campo, hacen esperas y los otros métodos de contagem de excrementos y todo eso. Y todo junto ha sido posible llegar a estos números que nunca antes, y esta población había sido estudiada antes muchos años, pero nunca se ha conseguido llegar a una precisión de números como este, y que son súper importantes para el manejo de las poblaciones. Bueno, otra mensaje que os dejo es que hoy tenemos, y la genética de conservación tiene la caja de herramientas que nos permite tener mucha precisión a determinar el número de individuos por grupos, por poblaciones, etc., para responder a vuestras cuestiones también. Otra cosa que hemos hecho aquí es las genealogías de las manadas. Y teníamos un montón de años seguidos y hemos conseguido ver que en esta manada, aquí, a verde, que se llama beige, el par reproductor que hemos colectado centenas de veces, como pueden imaginar, los mismos individuos siempre ahí todos los años, estos dos individuos han dado toda esta generación, todos estos hijos. Impresionante. Y llamo vuestra atención para este, que voy a hablar un poco más tarde. Bueno, lo que hemos visto es que con tantos individuos, el relatedness, la consanguinidad entre los dos individuos que hacen el par reproductor es cero. Los individuos, acuérdense que estamos hablando de una población chiquitita, que tiene pocos individuos, pero se consigue encontrar de forma de manera a que no sean relacionados. Bueno, esto también había ya sido visto en otras poblaciones, pocas, pero algunas, pero lo hemos nosotros comprobado aquí también. Bueno, hemos hecho lo mismo para las otras manadas. Llamo vuestra atención para este individuo que ha nacido aquí en otra manada, en Soajo, la manada de Soajo. Y ahora hemos visto, en 2013, hemos encontrado por la primera vez otra manada. Entonces, antes solo había estas manadas. En 2013 hemos encontrado otra manada que no conocíamos. Y hemos hecho, obviamente, el monitoreo genético y hemos visto que los individuos que han formado el par reproductor de esta manada son individuos que habían nacido años antes en otras dos manadas, el beige y el Soajo, los individuos que vos he llamado la atención. Y además, que una vez más, se encontraron individuos que no son aparentados. Y eso nos ha realmente
llenado de felicidad porque una vez más la genética ha nos contado una historia increíble. Más que eso, y este es un caso de dispersión de aquí y de aquí para aquí, pero hemos encontrado con nuestros excrementos muchos más casos de dispersión. Todos estes, y hemos visto además que estas dos manadas son las que más dan individuos, estas dos son las que reciben, pero no dan hasta ahora, y hemos comprendido la dinámica de una población utilizando muestras no invasivas y de una población que es muy cejada, porque sabemos que es muy chiquitita y que está genéticamente bastante aislada de las otras poblaciones de lobo que están cerca. Entonces, aquí nos permite la genética comprender un poco de cómo se pasa la dinámica de estos individuos en esta zona. Bueno, la take-home message será que la genética nos permite también construir genealogías y entender la persistencia, la manutención, el crecimiento, el desplazamiento de individuos utilizando solamente sus indicios. Y finalmente, el tópico 4, donde os voy a hablar un poco de identificación de especies y de individuos, pero más de especies aquí, y os voy a hablar de lo que todos conocen como la genética forense, que es muy, bueno, podemos reportar a esta serie televisiva americana que es muy conocida, el CSI, y que nos reporta a este tipo de casos que yo creo que vosotros por aquí también tienen mucho, y que es cuando hay un ataque a una especie doméstica, la indecisión de que si el ataque ha sido hecho por el lobo, en este caso por el lobo o por el perro, que son los únicos dos carnívoros que podrían en este sitio hacer el ataque. Y una vez más, esto tiene consecuencias de manejo, porque en Portugal tenemos un sistema de compensación. Y si el ataque ha sido hecho por el lobo, el criador va a ser compensado. Si el ataque ha sido hecho por un perro, el criador no va a ser compensado. Y una vez más, la genética nos permite distinguir entre el predador y ayudar a las autoridades y los criadores también a decidir lo que hacer en este tipo de casos. Entonces, vos he traído esta foto, que además es una foto incorrecta. Me gusta mucho presentarla porque si notan, mi colega Francisco, que trabaja conmigo en los lobos, no tiene guantes. Esto es un error tremendo. Entonces, hay que mirar esto y por favor no lo hagan. Y bueno, en este caso conseguimos con la genética y con la saliva de la zona de la mordedura analizar el caso y decir si es un lobo o un perro. Lo hacemos con alguna frecuencia para las autoridades y también para los criadores que nos piden el servicio. Otra cosa que os trago hoy y que me parece importante para los trabajos que hacen, tiene a ver con un artículo de revisión que hemos hecho muy recientemente y que tiene a ver con la utilización de indicios de carnívoros para inferencias ecológicas. Y este ejemplo que tenemos es un ejemplo con la dieta, utilización de indicios para la dieta, como saben son muchísimo utilizados, y tiene implicaciones de conservación tremendas porque vamos a poder, con la dieta podemos inferir un montón de cosas que tienen, de parámetros que tienen implicaciones de conservación. Entonces lo que hemos hecho ha sido revisar un conjunto de papers, todos los que encontramos que hablaban de dieta desde 92. ¿Y 92 por qué? Si se acuerdan, he dicho al principio de mi charla que 92 ha sido el año en el cual ha sido publicado el primer paper que utilizaba muestras no invasivas para la genética.
como herramienta genética. Entonces nos pareció bien balizar la revisión en 92, porque antes no era posible utilizar herramientas genéticas, y hemos revisado todos los papers desde 92, utilizando 32 especies de carnívoros. Estas espécies de carnívoros, las 32, son las 32 especies de carnívoros presentes en Europa y en Norteamérica, con especies que tienen más que 1 kilo. Y, por tanto, estamos hablando de mesocarnívoros y de grandes carnívoros. Y de los 480 estudos, 380 se basan en excrementos. Entonces, esto nos da una importancia, una dimensión de la importancia de la utilización de excrementos para cuestiones ecológicas y, en este caso, para la dieta. Lo que vemos es que solo de todos los estudios, solo 30 estudios, que representan 8%, han usado genética no invasiva para identificar los excrementos antes de los incluir en las inferencias ecológicas. Bueno, eso está aquí categorizado por familia y vemos que estos son los estudios que no usan excrementos, aquí a gris claro, a gris mais escuro, todos os que usam excrementos, e depois estas barritas negras, os que han utilizado genética. Isto nos ha surpreendido realmente e hemos visto que há período de 12 anos, desde 92 hasta 2004, donde ha salido o primeiro paper que hace inferências de dieta y que ha utilizado conformación genética para estudiar los excrementos de los animales. Entonces, hay un periodo de 12 años que hemos tenido de esperar para que la gente comprenda la importancia de incluir la genética. Las herramientas estaban bastante ya disponibles en este momento. Pero nos sorprende mucho ver que no haya habido un acréscimo. Estamos aquí a 2015 y realmente la gente no ha aún comprendido que es un error grande no utilizar la genética para identificar los excrementos con los cuales van a hacer inferencias ecológicas. Y os trago aquí un ejemplo solo, después os voy a mostrar nuestros resultados, pero os trago este ejemplo de Alto Minho, dessa zona onde vos he hablado de lobo, é que quando habíamos analisado 500 muestras não invasivas, de las quais 400 conseguimos identificar as espécies, o que hemos visto é que de las 400, solo 270 eram de lobo. E vos hablo de gente muy experiente. Mis colegas de campo tienen muchos años recolectando excrementos. Y no les pasaba por la cabeza que hacían tantos erros. Me decían, no, Raquel, no es posible. Pero sí que es. Hay un error tremendo. Muchas eran de perro y otras de zorro. Entonces, esto representa 30% de error en el campo, en este estudio particular. Pero vos muestro nuestros resultados de nuestra revisión. Y lo que vemos es que este número impresionante, que 17% de los estudios revisados reportam más de 50% de error de identificación de especie. Nos parece absolutamente tremendo. Por media, lo que tenemos, esto es juntando, bueno, lo que llamamos pequeños carnívoros, que es de 1 a 6 kilos, lo que llamamos de medios y lo que llamamos de grandes, y que son los que tienen más error. Y de media para todos, lo que vemos es que hay un error de 20% de media y que obviamente esto va a influenciar cualquiera que fuera el parámetro ecológico que nos interesa. En este caso de la dieta, lo que vemos es que los rangos de dieta
podem ser muitíssimo mais alargados quando utilizamos excrementos de espécies que não são de nossa espécie alvo. Então, realmente não compreendemos qual é a dieta de nossa espécie se não vamos fazer a verificação do excremento de onde vem. Então, os queria deixar esta mais uma mensagem, e que é que este kit de ferramenta genética nos permite, sem dúvidas, determinar o predador em casos de conflito e nos permite remover os excrementos ou outro tipo de indícios, o hacemos com urina também, os excrementos que estão erroneamente incluídos em estudos de ecologia e que nos vão, obviamente, enviesar os resultados ecológicos. Esta me parece uma mensagem importante. Agora, me han pedido ayer y anteayer que hablara porque la gente piensa que la genética es muy cara y no la hace por eso. Entonces, yo os he traído aquí un estudio que ha salido este año, y hay otros a camino, que nos dice cuándo o cómo nos cuesta estudar por genética. En este caso, es un trabajo de captura-recaptura. Lo han hecho con esta especie norteamericana y nos dicen cuándo debemos utilizar la genética no invasiva para hacer nuestro estudio. Si la especie es rara o difícil de capturar, no hay duda ninguna. La genética no invasiva es muy más barata, es más en cuenta, gastamos menos plata do que hacerlo en el campo. Bueno, cuando la especie es muy abundante, como en algunas zonas de donde han hecho su estudio, realmente no es muy fácil, muy sencillo capturar los individuos, entonces es muy fácil tener dados, en este caso de captura-recaptura. Nos llaman también la atención estos autores que cuando las áreas son difíciles, cuando es difícil llegar, cuando son remotas, cuando la progresión en el terreno no es fácil, sí que debemos elegir la genética no invasiva, porque nos va a salir más barato que hacer los trabajos de campo. Bueno, y os traigo las buenas noticias, mi última mensaje para que vos quede, es que realmente las herramientas que tenemos hoy para hacer conservation genéticas son fáciles y son baratas. Y se pueden montar en cualquier sitio, en cualquier laboratorio. Entonces no hay por qué no hacerlo. Se nos puede ayudar muchísimo en nuestras inferencias ecológicas u otras populacionales. Y bueno, espero que han gustado de que vos diga esto, porque me han preguntado ayer y por ahí estos días y me parece importante dejar esta mensaje. Bueno, dos notas finales. Una referente a lo que llamamos hoy la genómica de la conservación. Entonces, si se acuerdan, pues he dicho al principio que los objetivos de la genética de conservación es intentar entender cómo los individuos se hacen frente a los cambios del ambiente. Realmente con genética de la conservación no lo hemos hecho completamente, pero ahora sí, ahora tenemos las herramientas para hacerlo, porque si utilizamos y si miramos todo el genoma, vamos a conseguir comprender dónde están los genes, cuáles son los genes que van a posibilitar a los individuos de se adaptar. Y me callo. Y vamos a comprender mucho mejor eso que nos interesa tanto, que es la posibilidad de los individuos hacer su adaptación a los ambientes en cambio muy rápido. La mía nota final 2 es una continuación de la historia que vos conté
y que es que esto es el escenario que vemos hoy. Este, a rojo, es el escenario que víamos hace 100 años. Hemos ido a museos buscar muestras e hemos visto, exatamente com o mesmo conjunto de marcadores, hemos visto que a estruturação hace 100 anos não existia. Então, isto nos chama para este desafio que é viver em um ambiente humanizado, onde as populações, as espécies, vão a viver em populações que estão estruturadas. E isso nos leva à conferência que vamos ver por la tarde, onde Kevin vai falar de los ambientes dominados por los humanos e a conectividade. E há que as espécies se vão a ter que fazer frente a estes ambientes humanizados. Parece que o lobo ha ganhado a luta, porque parece que se ha adaptado e está vivendo aparentemente bem em populações estruturadas. Pero, e que passa com as outras espécies? Como vão a passar? Como vão a conseguir passar este desafio ou não? Essa é a questão que vos dejo e que me parece muito interessante para que pensem um pouco em isso. Bueno, para terminar, mi agradecimiento, obviamente, hemos empezado estas jornadas con Emma diciendo que tiene un equipo de lujo. Mucha otra gente lo ha dicho aquí, yo lo quiero decir también. Yo también tengo un equipo de lujo que me ayuda mucho, muchos estudiantes y postdocs que me ayudan a hacer estas cosas y que están aquí nomeados algunos. Está aquí Nuno, que está aí en la sala y que ha sido siempre una inspiración para mi trabajo. Y quiero, obviamente, finalizar con un grande agradecimiento a la Comisión de Organización de estas jornadas que me ha invitado a venir aquí. Y esta presencia se relaciona con el trabajo de Orlando Gallo, que está haciendo un trabajo de conectividad y que me ha procurado para ayudar un poco con la genética. Ha estado en mi laboratorio 2 veces, ha aprendido y ahora ha traído la técnica aquí a su laboratorio, al grupo de Emma y de Diego, y lo va a implantar aquí y seguir todo su trabajo aquí. Entonces, eso me da una felicidad inmensa. Y quería terminando también con este mensaje. Es muy fácil hacer esto. Bueno, la próxima vez que venga a las jornadas argentinas de mastodología, espero ver muchos más trabajos de genética. Muchas gracias.